Bien, muy buenas tardes, clase número 24. Como les decía, nos queda súper poquito del eje de formación ciudadana, nos quedan 2 temas, y de economía nos quedan 4, ¿ya? Y en realidad son temas súper que uno los puede relacionar como con lo cotidiano, entonces es más fácil de comprender, ¿ya? Respecto al eje de historia, que en realidad es un poquito más denso, ¿ya? Hoy día nos vamos a la unidad de Estado, Democracia y Ciudadanía, y ahí nos vamos específicamente a lo más general, que es la democracia, considerando sus fundamentos, atributos y dimensiones, ¿ya? Yo acá hice la conexión con la clase del viernes, que nos vamos a ir al tema ya de Chile propiamente tal, pero sí voy a tratar de ir adelantando. Ya vamos a partir con ciertos conceptos claves asociados. Em, y que es importante que ustedes también los diferencien, ya, incluso antes de comenzar. Voy a poner la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Ay, nunca sé dónde está la pizarra. Aquí anotada. Eh, pero, no, no sé qué hice. Ya. No sé por qué no puedo grabar, no encuentro la pizarra. Voy a dejar de compartir. Espérame. Pizarra. No, pizarra. Ya, ahí sí. Ya, no me escriban tonteras, por favor. Bien. Hay para mí 3 conceptos que están vinculados y que muchas veces se cree que son sinónimos, que son lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, antes de partir con la clase, quisiera hacer esa aclaración, ¿ya? Concepto de Estado, concepto de nación. Chuta, no sé qué hice. No sé qué hice esta cuestión, yo la quiero eliminar. ¿Cómo le hago? No sé cómo eliminar eso. Nación, ¿ya? Segundo concepto importante. Un tercer, gobierno, ¿ya? Que es como para empezar a hacer esta primera aproximación. Cuando hablamos de Estado, ¿qué conceptos ustedes asocian al Estado? ¿Qué es para ustedes el Estado? Nosotros. ¿Qué sería el Estado? La Javi, dime. ¿Qué sería el Estado? Nosotros. ¿Nosotros como un pueblo? Organización política. Ahí, aquí está. El ente político, sistema de organización política, nosotros, una institución. Ya. El Estado, ¿cierto? Es el concepto más amplio, ¿ya? Y que, como lo dicen ustedes, tiene que ver con lo que ustedes están planteando, ¿ya? El Estado tiene que ver con las estructuras, ¿ya? Y cuando me refiero a estructura es lo que está permanente, que no cambia, ¿ya? Y que para que cambie se requieren muchos procesos para cambiar el estado o el funcionamiento de un estado, ¿sí? Pues es algo permanente. Entonces ahí son conceptos que ustedes tienen que manejar y diferenciar, ¿ya? Estructura, hoy de nuevo, me carga. Estructura, ¿cierto? Estructura es lo permanente. No cambia fácilmente de un año para otro, ¿cierto? Sino que requiere un proceso, ¿sí? Es más a largo plazo. Y cuando hablamos del Estado, chiquillos, hablamos de las instituciones. Alguien lo dijo por ahí, instituciones, ¿ya? Instituciones. También es importante que el Estado considera 3 elementos claves. Dentro del Estado, ya en su conjunto, está el pueblo, está la legalidad o leyes, ya, voy a poner como leyes más simple, una constitución en el fondo, y un territorio, ¿ya? Y todo eso en su conjunto forma parte del Estado. Por eso es algo permanente, no cambia, no se transforma de manera periódica junto con las elecciones, ¿cierto? Sino que algo que está ahí, ¿sí?
el Estado, ¿verdad? Y tiene que ver con un territorio, una población definida, límites, una normativa legal, ¿cierto? Que rige esta vida en comunidad, ¿sí? Eso es el Estado. ¿Se entiende? ¿Estaba muy perdido o más o menos lo que creía más o menos algo parecido a esto? ¿O estaba más o menos lejos? ¿Vamos bien o no? Cuando hablamos de nación, no sé qué hice de nuevo. Gucci, espectacular. Son pesados. Ya. Cuando hablamos de nación, ¿en qué se diferencia el Estado de la nación? Porque van de la mano, pero no son lo mismo. ¿Con qué vinculamos la nación? El grupo de personas, me encanta, muy bien. El pueblo, ¿cierto? Las personas, muy bien. Y hay aspectos en común que nos unen, ¿ya? Hay unidad. Y esa unidad está dada por la cultura, como ustedes dicen, por un idioma en común, una religión en común, una historia en común, ¿cierto? Lo que nos hace pertenecer, ¿sí? Entonces la nación, nosotros habíamos visto el concepto de nación en algún momento, costumbres, antecedentes, muy bien, ¿cierto? Y la nación forma parte del Estado, el pueblo es parte del Estado, ¿ya? De hecho, el Estado rige a este grupo humano, ¿sí? Por eso, en el caso de Chile, ¿cierto? Primero surge el Estado, se crea el Estado de Chile y después se define la nación, ¿sí? En otros países, ¿cierto? En Europa principalmente surge la nación primero y luego se instala un Estado. ¿Se entiende? O lo que pasó, por ejemplo, con Israel, ¿cierto? Está el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿ya? Eh, y a partir de este pueblo, esta nación, se crea un Estado para ellos. ¿Se entiende? Entonces, es más común, ¿cierto?, que haya una nación sin un Estado que un Estado sin nación. No puede existir un Estado sin nación, pero sí puede haber una nación sin Estado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, es importante que, segundo concepto clave. Y un tercer concepto que va de la mano, que está ahí todo vinculado, es el gobierno. Y el gobierno sí que es lo opuesto al Estado. Si el Estado es lo permanente, ¿el gobierno qué sería? Dinámico, ¿ya? Está por un tiempo determinado, ¿cierto? Es transitorio, transitorio, no es permanente. Y el gobierno tiene que ver con la administración del Estado, ¿sí? Por eso está un tiempo definido. El gobierno, ¿cierto? Por lo general, dentro de un sistema democrático, ¿cierto? Implica elecciones periódicas, por lo tanto se reemplaza periódicamente. Hay elecciones, ¿ya?, para elegir a estos representantes. Claro, a eso voy. El gobierno es la representación, ¿ya? Por lo tanto, es la representación de la nación. Porque, ojo, la nación es quien tiene la soberanía. El ejercicio del poder. ¿Se me borró? ¿Quién me lo borró? Están haciendo bullying, los caché. ¿Por qué se borró? Ya, es transitorio. Es transitorio, ¿cierto? Es la administración, dijimos. Administración del Estado. No me borren las cosas porque yo me confundo. Transitorio, la administración del Estado. Es representación. Ya, es representación. Y había visto otro concepto que no está. ¿Qué sería? Se me olvidó. Transitorio, la administración del Estado, es representación. Lo que les estaba diciendo que la nación, el pueblo es quien tiene la soberanía. ¿Ya? El ejercicio del poder está en la nación y es la nación quien elige a sus representantes, a su gobierno, a quien administra, a quien toma las decisiones, en representación de la mayoría, ¿eh? Así funciona.
¿sí? Aquí tenemos 3 conceptos claves de esta unidad, de este tema. Es importante que los recuerden, que los tengan ahí, ¿ya? Porque estos conceptos los vamos a seguir trabajando en todo lo que es el eje de formación ciudadana. Es súper importante, los vamos a ir reforzando poco a poco, ¿ya? Hay otros como nacionalidad, ciudadanía, que tampoco son lo mismo, pero eso lo vamos a ver en la otra clase, ¿ya? Pero también tienen que ver con esto, con esta forma como ejercicio del poder finalmente, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, Gucci. Voy a cerrar la pizarra, pero igual quedó grabado. Ahora sí que voy a compartir la pantalla. Bien, como les decía entonces, nos vamos a ir a este contenido específicamente, vamos a caracterizar la democracia, vamos a decir cómo es, cómo funciona, a qué está asociado, qué dificultades tiene, ¿ya? Y vamos a ir de lo más general a lo particular, ¿ya? Voy a agrandar esto. Yo me había como adelantado un poquitito, pero aquí está, ¿ya? Cuando hablamos del Estado, ¿ya? Es cómo, ¿cierto?, se organiza un territorio, ¿ya? Su origen está en los estados modernos, ¿cierto? Siglo XVII en adelante, donde comienza como una idea de unificar territorios, ¿ya? De unificar naciones, finalmente, pueblos, ¿ya? Para como tener mayor poder también y poder enfrentarse a otros y defenderse. La finalidad del Estado, chiquillos, es el bien común, ¿ya? Eso busca el Estado, el bien común. Ese es un concepto clave dentro de este tema, el bien común. Y obviamente está asociado a un máximo desarrollo espiritual y material de las personas, ¿ya? Eso busca. ¿Quién lo compone? Lo dijimos, hay 3 elementos claves: la población, ¿cierto? Quienes ejercen el poder, el territorio, o un país, ¿cierto? Un espacio físico o geográfico, y el concepto de la soberanía. ¿Quién? El poder, ¿cierto? ¿Quién detenta el poder y eh, lo, lo representa finalmente, ¿ya? Cuando hablamos de Estado, ¿cierto? También se asocia a un régimen político, democrático o no. Podemos tener un Estado totalitario, un Estado autoritario, un Estado democrático. Hay diferentes tipos de Estado, ¿ya? Y, ¿cierto? Si es un régimen político democrático o como una república, ¿cierto? Chile es un Estado republicano, es una república, se organiza como república, ¿cierto? Hay separación de los poderes del Estado, ¿cierto? Son independientes y autónomos, con la idea, ¿cierto?, de evitar la concentración del poder en unas pocas manos, o en unas solas en manos de una sola persona, ¿ya? Piensen, chiquillos, que cuando surge todos estos conceptos, ya estamos hablando del siglo XVIII en adelante, así como más claramente, lo que imperaba en Europa eran monarquías. Ya hay una monarquía en este tiempo, ¿cierto? El poder es de origen divino. Ya Dios le dio el poder a ese rey para que estuviera ahí. Pero finalmente surge esta nueva teoría, ¿cierto? Que dice, no, pues el poder está en el pueblo y es el pueblo quien tiene que elegir a sus representantes para que gobierne y administre, ¿sí? Eso es como concepto así ya clave de lo que es el Estado, para que ahí lo guarden. Ay, se me corrió todo el chat. Ya, ahí sí. Bien. El concepto clave de hoy día es la democracia, ¿ya? Cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de una forma de gobierno, ¿ya? De un sistema de gobierno. Eh, el Estado va a estar, pero ahora depende qué forma de gobierno se administra ese Estado, puede ser democrático o no. No todos los estados son democráticos, ¿cierto? Hay estados que son autoritarios o totalitarios, ¿cierto? Pero en el caso de Chile, ¿cierto? Es un estado democrático, republicano, además. Entonces ahí son como importantes. Cuando hablamos de una democracia, ¿cierto? Eh, hablamos de la democracia ateniense, ya ahí lejísimos en la historia. Eh, pero ya la democracia moderna tiene que ver con la ilustración, ¿ya? Y el liberalismo. Siglo XVIII la ilustración, siglo XIX el liberalismo,
ya que igual lo vimos al principio, no se olviden. Entonces ahí están los orígenes de la democracia, ¿ya? Y que finalmente lo que mueve a una democracia es la libertad y la igualdad, ¿ya? Esos son principios básicos de la Revolución Francesa, si ustedes lo piensan. Entonces, eso es lo que busca un sistema democrático, ¿sí? ¿Qué principios y valores rigen a una democracia? La igualdad y libertad, lo que habíamos dicho, la representatividad, ¿ya? La descentralización de las decisiones, o sea, que no se concentren en una sola persona. Hay un Estado de Derecho, o sea, hay todo un órgano legal eh, que delimita, que pone normas, ¿cierto? Una constitución política, los códigos civiles, todo el conjunto de leyes dentro de una sociedad eh, forman parte de este Estado de Derecho, ¿ya? Hay participación política y pluralista, o sea, no hay límites en la cuanto a la participación, ¿cierto? Y hay una constitución, ¿cierto? Ahí se plasman todas estas leyes y esta forma de dar orden, ¿ya? Eso es importante. Ya. Hay democracias directas y democracias representativas, ¿ya? Chile, ¿qué sería una democracia directa o representativa? Pensemos el tiro en el caso chileno. ¿Qué creen ustedes, chiquillos y chiquillas? Ya, pues, respóndenme. Representativa, ¿cierto? Nosotros no votamos directamente por las leyes. De hecho, en nuestra democracia la única participación directa, la única opción que tenemos es a través de los plebiscitos, ¿ya? El plebiscito es un mecanismo democrático, ¿ya? De participación directa, pero Chile es una democracia representativa, ¿ya? Yo no voy a ir al Congreso y decir, sí, yo apoyo esta ley, estoy de acuerdo, deme vacaciones, no sé, no, no es así. Uno elige sus representantes, ¿cierto? Que tienen cierta afinidad, que los representa finalmente, y ellos son quienes participan dentro del sistema democrático, finalmente dentro del Congreso, ¿verdad? Como diputados o senadores, o en el poder local, ¿cierto? Dentro de lo que son las municipalidades, por ejemplo. Pero es representativo, ¿ya? De hecho, hoy en día no sé qué democracia podría ser directa. Como que hay instrumentos como los plebiscitos, les decía yo, de participación directa, pero es la única forma que tenemos de participación directa. Porque las elecciones igual es todo representativo. Así que ahí estamos. ¿Se entiende? Como concepto de democracia. ¿Sí? Ya nadie me contesta, entonces sí. Ay, me carga que me queden con estas cuestiones. Oh, soy demasiado impaciente como para esto. Ahora voy a pasar de largo. Ahí sí. Bien. Ya está el concepto, ¿cierto? Viene del gobierno del pueblo, la democracia. Eh, Viene del griego. Pensemos en Atenas, como decíamos antes, Pericles. Eh, sí, pues el padre de la democracia. Ahí está, ¿sí? Y Atenas era como la cuna de la democracia ateniense era como el ejemplo a seguir, ¿ya? Y ahí la participación era directa, po, ya habían asambleas, eh, obviamente participaban ciertas personas consideradas ciudadanos, porque no todos son ciudadanos, ¿cierto? Entonces, había una participación más directa en el sistema, ¿ya? Hoy en día, principalmente nuestra participación es a través de las elecciones periódicas, ¿sí? Esa es nuestra forma de participar en la democracia. Y por eso también hay tanta desconfianza en la democracia actual. Después vamos a ver un estudio sobre eso, ¿ya? Y se supone que esas autoridades son representativas y responden a la confianza de la gente que los elige, pues, a los electores. Eh, pero a la gente se le olvida rápido, ¿eh? Como que no somos rencorosos los chilenos, entonces se nos olvidan rápido las embarraditas que se mandan nuestros políticos. Yo confío en las generaciones futuras. Ustedes chiquillos tienen el poder.
¿ya? Se supone que siendo una democracia tenemos elecciones periódicas, competitivas, informadas, ¿cierto? Son transparentes, están reguladas también por un órgano que fiscaliza el proceso, ¿sí? Entonces ahí, chuta. Ay, perdí el mouse, ahí sí, ¿ya? Entonces son como características importantes de la democracia, ¿ya? Ay, de nuevo, me carga. Ahí está. Ahí está todo. De una. Nada, tampoco, no. Dice, importante, en el caso de Chile, ¿cierto? La elección de las autoridades. Eso es clave, ¿ya? Nosotros que elegimos, tenemos opción de elegir al presidente, los ministros no, son designados por el presidente, son cargos de confianza, ¿cierto? Elegimos senadores, elegimos diputados, alcaldes, concejales, ahora estamos eligiendo gobernadores, ¿ya? Esos son los cargos que nosotros elegimos, ¿ya? Igual tenemos un rol importante en cuanto al poder ejecutivo y al poder legislativo. Ojo ahí. Es importante, una buena democracia define tiempos y plazos, ¿ya? No sé, por muy bien que lo haga alguien, no puede estar eternamente en el poder, porque eso no es democrático, ¿ya? Claro, hay casos de senadores que llevan, no sé, 30 años siendo senadores. Qué suerte, porque están forrados, pero en el fondo como pierden objetividad también, pues o sea, yo creo que tiene que haber rotación, ¿ya? Entonces, ahí está. En el caso del presidente, ¿cierto? Que es la máxima autoridad de representación popular, ya dura 4 años en el cargo, se elige a otro. No hay posibilidad de reelección inmediata. Hay posibilidad de reelección, pero no inmediata. Tienes que esperar. Si yo fuera presidenta, tendría que esperar mis 4 años, termino mi cargo, tengo que esperar un periodo de 4 años más y recién ahí puedo, ¿cierto?, tirarme ¿no? a un segundo gobierno, ¿ya? Pero es importante ese aspecto. Eso no ocurría con la Constitución del 33. Vamos a ir haciendo historia, la idea de ir como vinculando esto con lo que hemos visto antes. La Constitución del 33 no establecía aquello, al contrario, permitía la reelección inmediata del presidente. Ya piense que ahí la Constitución del 33 decía que eran 5 años con la posibilidad de otros 5 más. O sea, estaban en el cargo 10 años. Es mucho, ¿ya? Una buena democracia, ¿cierto? Tiene que tener respeto y garantía de los derechos de las personas, ¿ya? Lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y verdad que está contenido en la Constitución Política de 1980, la que se está ahí transformando, bueno, totalmente nueva finalmente. Hoy tienen que votar en el plebiscito de salida. Tenemos una responsabilidad súper grande, chiquillos, y ustedes como jóvenes tienen que votar. Apruebo o rechazo de temas de ustedes, pero tienen que votar, tienen que manifestar su opinión. Y es súper importante. Tema de responsabilidad. No voy a emitir ningún comentario porque esta clase está grabada y puedo salir perjudicada. eh, Después la libertad de expresión, ¿cierto? Es democracia. Bueno, aquí yo tengo derecho a decir lo que quiero. Ah, no. Dándome vuelta la chaqueta así con todo. Eh, Libertad de expresión, ¿cierto? Es como algo básico dentro del sistema democrático. Por eso, cuando fue el golpe de Estado, ¿cierto? Uno de los primeros derechos que se suprimió fue la libertad de expresión, porque ahí tú manifiestas que estás a favor o en contra, ¿cierto? Manifiestas tu opinión de manera eh, pública, y eso es una amenaza, ¿sí? Yo no, no, sí, después les digo, después que se acabe la grabación. Eh, ya, la idea es que no hay censura, uno tiene la posibilidad de manifestarse. A mí me pasó algo súper, porque yo les dije, trabajo en un colegio súper top de Conce, súper así, otro nivel. Y para el estallido social, el colegio cerró como una semana y el director nos llamó a todos los profesores, así como en un pleno, y nos dice que por favor no hablemos del estallido social. Yo casi me morí porque dije, oye, ¿qué onda? Si ya soy profe de historia, pero además de ser profe de historia, tengo una opinión, o sea,
puedo decir, chiquillo, no me parece, o entiendo esto, estoy en contra de la no sé, lo que sea, pero yo hablé, lo primero que hice, o sea, llegué a la sala y obviamente los chiquillos también tenían ganas de hablar porque obviamente algo que está pasando en nuestro país, estaba pasando, entonces era impactante, era un tema que había que por último dar tu punto de vista, ¿ya? Y sí hubo muchos niños que, claro, y cada uno tenía su perspectiva, la mayoría estaban como así como en desacuerdo por el contexto en el cual yo trabajo. Pero hay otros que, claro, por último, aceptar la opinión del otro, o sea, sí está bien, pero no sé. Ya yo creo que con argumentos todo se puede. Yo dije, en cualquier momento me llama el director, me va a decir, oye, Pamela, no sé qué. No, nadie, da lo mismo, a nadie le importa lo que ya haya opinado, pero al menos me expresé. No, pero es una democracia, entonces yo decía, ¿cómo? No sé, qué extraño esto. ¿Qué onda? Pero bueno. Bueno, di mi opinión nomás, y al final uno igual tiene que hacerse cargo de lo que dice también, po, creo yo, y uno decía, "Ah, es adulto, o sea, ¿cómo me van a hacer callar?" Creo yo que no aplica. Bien, ahí estaba la libertad de expresión y yo creo que sí fue como coartada en ese momento, fue súper extraño, ¿ya? Y esto es clave, el último punto es clave y vamos a profundizar. Doy mi opinión, me funa. No, da lo mismo. Pues ya te digo, yo en el colegio los niños de repente me preguntan cosas, qué sé yo, así como para cachar de qué tendencias uno, no sé. Yo trato de ser súper objetiva, pero de repente hay cosas que a uno se te salen nomás. Tampoco es como extremo ni nada, ni para un lado ni para el otro, pero es nomás. Ya, el último punto, ven que yo me distraigo, la separación de los poderes del Estado. Ya, eso es clave. Un Estado democrático, para que sea tal, ¿cierto? Tiene que los tres poderes estar claramente separados, ¿ya? Y deben funcionar de manera autónoma e independiente, cada uno de ellos, por sí solo, ¿ya? En Chile, es cierto, están los tres poderes del Estado, están claramente identificados. Sí, nosotros tenemos una república marcadamente presidencialista, ¿ya? Porque sí hay un predominio del presidente respecto de los otros poderes. Hay autonomía, pero si ponemos una balanza los tres poderes, el poder del presidente, del ejecutivo, se inclina un poquito más, ¿ya? Pero es porque finalmente administra y toma decisiones, qué sé yo. Pero ahí estamos, ¿ya? Recuerden que en algún momento, específicamente después de la Guerra Civil de 1891, Chile va a ser una república parlamentaria, parlamentaria a la chilena, pero parlamentaria, imitando el modelo inglés, como siempre, nosotros ahí imitando. No nos sale tan bueno, pero al menos lo intentamos, y eso digo, lo importante es como no rendirse, intentarlo. Y eso pasó, ya Chile va a ser una república parlamentaria. En el fondo no es una, como, porque si estamos imitando el modelo inglés, no llegamos ni a hacer un tercio ni una cuarta parte de lo que era en ello, pero sí había una intención, ¿cierto?, de darle mayor poder al legislativo, al Congreso. El punto es que durante ese tiempo, el periodo de República Parlamentaria, fuimos al extremo. Entonces, se dio mucho que con la idea como de aguarle el trabajo al presidente, por conflicto finalmente, se entorpecía mucho. Ya se hacía todo muy lento, no se resolvían las cosas. De hecho, hay como una caricatura de la época con una frase de Barros Luco, si no me equivoco, que dice como que hay tres tipos, no, dos tipos de problemas, tres tipos, los que tienen solución, los que no tienen solución y los que se solucionan solos. Entonces al final es como que, chuta, y el Congreso no hacía mucho, ¿ya? Entonces fue como un periodo bastante como eh, de lentitud democrática, ¿sí? Duró hasta 1925, de 1891 a 1925. Y hoy en día sí tenemos un marcado, ¿cierto? Pese a que hay separación de los poderes del Estado, todo súper bien, pero hay, ¿cómo se llama? Una como preponderancia del poder ejecutivo, ¿sí? Bien, ay, se me perdió el mouse, aquí está. Aquí está, hay un videito cortito, ay, perdón, se me fue esta cosa, de desafíos de la democracia. En el fondo, ¿qué pasa en Chile respecto como la visión? Es de hace un año atrás, ¿ah?
Está bueno, a mí me gustó. Dura 20 minutos nomás, pero está bueno. Ay, pero parece que no compartí el audio, espérame. Voy a dejar de compartir. Ahí. Voy a compartir. Ahí sí, con sonido. Y la formación online, conseguir más clientes no es igual a más facturación. La mayoría de los dueños de negocio La democracia chilena, como toda democracia, no es perfecta. Lejos de ello, se muestra como un régimen en que constantemente existe, por lo menos hace ya más de 10 años, una tensión entre los representantes, diputados y senadores, la institucionalidad comunal y regional, y el gobierno, caracterizado en la o el presidente de la República. En este video, intentaremos mostrarte algunos de los ejes que marcan estas tensiones a fin de que puedas evaluar de manera reflexiva el funcionamiento y las características de nuestra institucionalidad democrática. Evaluar el funcionamiento democrático de un país es una tarea compleja. Es importante comprender que siempre se busca la objetividad, pero jamás se podrá lograr, puesto que detrás del ejercicio de evaluación hay distintas cuestiones que inciden en la interpretación de la realidad, como por ejemplo, experiencias personales, familiares, intereses económicos, religiosos y/o políticos, acceso a información fidedigna, entre otros aspectos que pueden estar imbricados en dicha evaluación. En ese sentido, hay que tener presente que la evaluación en torno a cómo funciona nuestra institucionalidad, el acceso a la representación por parte del sistema electoral y al cumplimiento de derechos y deberes es un asunto subjetivo. Sin embargo, no porque sea un asunto subjetivo es que no podamos apoderarnos de información y datos objetivos, pues son las conclusiones de las interpretaciones de dichos datos las que hacen de la evaluación un asunto complejo y heterogéneo. Por ello, te mostraremos cuáles han sido los nodos más complejos que nuestra democracia ha tardado en reparar. ¿Cómo funciona la democracia en Chile? Un 40% opina que muy mal, un 46% regular y un 14% opina otro. Un 83% no se identifica con ningún partido político. Un 68% no se identifica en ningún punto del espectro izquierda-derecha. Un 81% considera que no es muy probable que pueda incidir ni individual ni colectivamente en una decisión pública con la que está en desacuerdo. Según la investigación de varios académicos, podemos entender que hay problemas al menos con 4 aspectos. Mala valoración generalizada del funcionamiento de la democracia, problemas con la representatividad y/o soberanía de los ciudadanos, muy poca identificación con partidos políticos, poca distinción entre ser de derechas o izquierdas. Ahora te mostraremos una infografía del PNUD acerca de la evolución de la percepción de la democracia en el tiempo. Existiría entonces un leve optimismo de cómo sería la democracia en 10 años más. De todas formas, no deja de llamar la atención que en 10 años más, pese al optimismo, estaríamos en un nivel 6 de 10, es decir, falta casi la mitad para poder llegar a una democracia plena, que entendamos es solo un ideal. Ahora te mostraremos cuáles son los temas por los cuales la gente piensa que la democracia funciona muy mal. Como se muestra en el gráfico, la desigualdad, la baja representatividad de los ciudadanos en instancias de decisiones políticas, la corrupción, la falta de transparencia, la seguridad y la mala gestión son preocupaciones que nos tienen que hacer reflexionar a la hora de evaluar y de concluir nuestra opinión sobre las características y funcionamiento de la democracia. Vamos a hilar un poco más fino y te presentaremos las razones de por qué la gente no confía en los representantes del Congreso. Como bien se muestra, la corrupción es uno de los fenómenos que nuestra ciudadanía más relaciona a la desconfianza de la institución que supuestamente representa los intereses de la gente. Un último eje que queremos presentar es sobre los grupos de influencia en las decisiones políticas. Como bien se muestra, tanto los empresarios como los medios de comunicación son los principales grupos de los cuales la ciudadanía asume como influyentes a la hora de las decisiones políticas. Sin embargo, a pesar de todos estos ejes críticos, también muestra un aumento en el interés por los asuntos públicos, apoyo a reformas políticas que permitan ampliar mecanismos de participación y una visión positiva respecto de la democratización en el país.
En este sentido, cabe destacar que disminuyen los estereotipos de género en política, aumentando la proporción de chilenos que está en desacuerdo con que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, de un 60% 2013 a un 78% 2016, según informa el PNUD. Como pudimos apreciar en este video, hay varios ejes críticos por mejorar del funcionamiento de nuestra democracia. Para evaluar con aún más... Ya. Es importante, si ustedes se fijan, chiquillos, como, en el fondo, como los puntos críticos, ¿cierto? Y que tienen que ver con lo que ha venido pasando desde el estallido social, ¿cierto? Este cuestionamiento al sistema, desde el punto de vista económico, y que tiene que ver con la desigualdad finalmente, que claro, se tienen las opciones, pero no se mejora el sistema. La representatividad también estuvo en jaque, en algún momento, que lo vamos a ver en la próxima clase, estaba el sistema binominal, ¿cierto? Que era muy pésimo, muy malo. Hoy en día ya hay un algoritmo matemático, una fórmula para calcular la representatividad según lista o tendencia política. Entonces, se ha ido mejorando, pero yo creo que es un tremendo desafío que tenemos como país. Como les digo, yo creo que la generación, ustedes tienen mucho que decir también, pensando como a largo plazo. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Dígame. ¿Sí? Ya, súper. Vamos a avanzar un poquitito. Ya voy a agrandar esto. Ahí está. Ay, me carga esto. Ahí, me pasé de largo. Ya, los poderes del Estado, ¿cierto? Un principio básico que viene desde la Ilustración, ¿ya? Lo planteó Montesquieu, o Secondat, el barón de Montesquieu, y realmente es la respuesta que él da a las monarquías absolutas. Ya, en el fondo, esta concentración excesiva de poder, y plantea que no podía seguir así funcionando de esa forma, sino que se debía, ¿cierto?, dividir el poder, ¿ya? Principalmente para evitar el abuso de poder, es como ese era el objetivo, ¿ya? Y de ahí surge, ¿verdad?, la idea de separar los poderes del Estado. ¿Ya? Y esto es básico de cualquier democracia, ¿ya? Un Estado que se jacta de ser democrático debe tener sí, pues, la separación de los poderes del Estado, si no, no. ¿Qué busca? Evitar el abuso de poder, mantener un equilibrio, ¿cierto? Control entre ellos, ¿ya? Y que finalmente cada uno cumpla sus propias funciones, ¿ya? En el fondo, como optimizar el funcionamiento del Estado, ¿ya? Eso es como importante. Esta diapositiva es importante porque están como los objetivos, lo que se quiere lograr, ¿ya? A través de un sistema de este tipo, ¿ya? Bien. ¿Qué pasa en Chile? Ahí está. Los poderes del Estado son tres, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, principalmente gobernar, administrar. Ya la máxima autoridad es el presidente de la República y es temporal, transitorio, ¿cierto? Porque tiene que ver con cargos de elección popular, ¿ya? En el caso, bueno, vamos a ver cada uno. El poder legislativo, aprobar las leyes, ¿cierto? Legislar. En el caso de Chile es un congreso bicameral, ¿ya? Donde hay diputados y senadores. Y hoy en día hay mayor paridad respecto a lo que fue años antes, ¿ya? Y el Poder Judicial, lo que tiene que ver con aplicar la justicia. Máxima autoridad, ¿cierto? La Corte Suprema, los tribunales de justicia, los jueces y todo lo que implica el aparato judicial, ¿ya? Ahí están. Piensen ustedes que en algún momento estos tres estaban en una sola persona, o sea, eras juez y parte. O sea, igual es rarísimo. Yo creo que la separación de los poderes del Estado es clave y se debe respetar y mantener, desde mi punto de vista. Humildemente, desde Concepción lo digo. Bien. Poder Ejecutivo. Ahí, chuta. Ahí está, ¿cierto? El presidente de la República es la máxima autoridad del Estado. Ojo, máxima autoridad del Estado. Era como ser un rey, pues obvio, sí, y eso es súper cuestionable finalmente. Aunque yo, mis alumnos se ríen y le digo, no, en mi sala de clase es una dictadura. Sí, el doble discurso, o sea, es lo que yo digo. Aquí hay concentración de los poderes del Estado, me quedan mirando ya, así, bueno.
para que sea feliz. Ojo que en el caso de Chile está como máxima autoridad del Estado, como jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿ya? En otros estados no rige lo mismo, ¿cierto? Está como el jefe de gobierno, que es como más de decoración, y el jefe de Estado es como el canciller, el primer ministro, que se tiene como un rango más importante, como en Inglaterra, Alemania, ¿ya? En el caso de Chile es la misma persona que detenta esta doble figura de autoría, ¿ya? Administra el Estado. Ojo con eso, el gobierno es transitorio, el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, es transitorio y administra el Estado. Elige, ¿cierto?, quienes lo apoyan en su ejercicio del poder, los ministros de Estado, los embajadores o cónsules, los jueces de la Corte Suprema, que también son los más importantes elegidos, ¿cierto?, por el presidente, o propuestos por el presidente finalmente. Y ciertos ayuda de los intendentes, hoy esto no, ya no es, los intendentes no, están los gobernadores, ¿ya? Y los seremi, que son como el mini presidente, o el mini ministro en cada región, ¿sí? Eso es como importante. Yo algún día voy a hacer seremi de educación, se van a acordar de mí ya. Ya, poder legislativo, no se rían, es verdad, pero voy a partir siendo concejal. Poder legislativo, ya el Congreso, ¿cierto? Un Congreso bicameral, diputados, senadores, ¿cierto? Ya, no me hagan reír, por favor. Ya, el Congreso también fiscaliza, inspecciona, ¿cierto?, al Poder Ejecutivo, está como ahí, y lo puede interpelar, ¿ya? Lo puede interpelar a través de las acusaciones constitucionales, las interpelaciones, y los vetos presidenciales, ¿ya? Y tienen ese como gallito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿ya? Como para que lo tengan en consideración. Bien, voy a avanzar un poquitito, esto igual lo vamos a ir retomando, así que no se preocupen, ¿ya? No, me pasé de largo. El caso de los diputados son 155, son elección popular, duran 4 años en el cargo, con la posibilidad de reelección, ¿ya? Y legislan junto al presidente, porque el presidente igual tiene esa capacidad de poder proponer leyes, ¿cierto? Y el Congreso las puede aprobar o no, y ahí está. Y fiscaliza, ya los diputados y diputadas fiscalizan, ¿ya? Y son los que pueden hacer las interpelaciones, ¿ya? Así como llamar a terreno a los ministros o al presidente, como para cuestionarlo, ¿qué está haciendo usted por la pandemia? Y lo pueden llamar y cuestionar y interpelar. Y eso, ojo, que cuando empieza el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, era algo constante. Había presidentes que llegaron a tener, no sé, sus ministros duraban un par de meses, con suerte, porque eran interpelados constantemente. Eso es una forma igual de debilitar al gobierno. Ya, si alguien quiere debilitar a un gobierno, tiene que interpelar a sus ministros, porque por lo general, la mayoría de las veces, como que los rotan. Entonces, si hay mucha rotación, perdón, no es bueno, po. Un gobierno tiene que ser estable, se supone. Eso es como el óptimo para que funcione de la mejor manera posible. ¿Ya? Después, ay, está el Senado, no, ¿ya? Son 50 en el cargo, también elección popular, pero duran 8 años en el poder, ¿ya? También está como ahí a la mano o a la par con lo que es la Cámara de Diputados, ¿ya? Y también tiene un poquito más de poder respecto a los diputados tienen un rol más fiscalizador, el Senado tiene un rol más de legislación, ¿ya? De legislar, lo cual no es menor. Después podría ser senadora, yo creo. Además que quizás con la nueva constitución van a eliminar a los diputados, así que mejor senadora. ¿Ya? Y Poder Judicial, ya, fondo de aplicar las leyes, ya, las que son aprobadas por el Poder Legislativo, ¿verdad? El Poder Judicial es el encargado de aplicar la justicia,
¿sí? Ahí están los tribunales, la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia en Chile, está la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Y los juzgados o los tribunales, ¿ya? Que están como en las principales ciudades de Chile. Eh, ¿Qué más importante? ¿Ya? Se supone que es como el más independiente de los poderes, porque obviamente son los que tienen que juzgar, entonces es complejo como mantener mucha cercanía con los otros poderes, la idea es como mantener cierta neutralidad, ¿ya? Esto es importante, estamos súper bien. Constitución política la vamos a retomar, no se preocupen, ¿ya? Pero una constitución es como es la ley fundamental, es la carta más importante, que es como la columna vertebral en el fondo, ¿ya? Y que de ahí salen como todas las otras ramitas, ¿ya? Y como es la principal carta, o sea, el conjunto de leyes como más importante, es como la ley superior, ¿ya? Por tanto, ninguna de las otras leyes puede ir en contra de lo que dice la Constitución. ¿Ya? No sé, por ejemplo, si en la Constitución, pues hay que hacer modificaciones, en su momento se hicieron muchas modificaciones a la Constitución para poder legislar, porque si no, no puede, todo puede ser como inconstitucional. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? La Constitución igual da la posibilidad, ¿cierto?, de ir adecuándose a los nuevos tiempos. Piensen que en Chile, como que del último tiempo, hasta el siglo XIX, 1833, se modificó en 1925, se le hicieron reformas así, pero se cambió totalmente en 1925, y de 1925 a 1980, después reforman en el 2004, 2005, 2006, ya qué sé yo, con Lagos, y ahora recién está la posibilidad de que se cambie esa constitución, la del 80, que igual finalmente se hizo a puerta cerrada, o sea, claro, uno puede decir sí, pero ya se hicieron muchas modificaciones, sí, súper bien, es lo que había que hacer nomás, po, ¿ya? Pero yo creo que igual, chuta, no sé, es complejo el panorama. No voy a decir nada más, pero de ver, ya, está bien. Está la constitución política. ¿Qué contiene la constitución? Ay, no puedo. Ahí está. Los derechos y deberes de las personas. Establece quiénes son chilenos y quiénes son ciudadanos, o sea, el tema de la nacionalidad y la ciudadanía. Y organiza el Estado. Dice quiénes pueden ser autoridad, cómo llegan al poder, el tiempo de duración, las funciones. ¿Ya? Ahí está todo contenido en la constitución política. En Chile un librito chiquitito, pero está todo ahí, está todo clarito y que en el fondo nada puede ir como en contra de lo que establece la Constitución, ¿sí? Entonces igual hay que tener precaución con eso, ¿ya? Por último, la división, también voy a profundizar sobre esto la otra semana, o sea, el viernes, perdón, sobre la administración política administrativa, ¿cierto? Región, esa es como nuestra división política administrativa, se subdivide en provincias, y las provincias a su vez en comunas, ¿ya? La región del Biobío, donde yo vivo, mi región, soy regionalista, no les había dicho, mi región tiene 4 provincias, yo vivo en la provincia de Concepción y vivo en la comuna de Hualpén, ¿ya? Ahí está la división política administrativa, eso también forma parte de la administración ejecutiva de la región, ¿ya? El gobernador como máxima autoridad, ¿cierto? A nivel macro, eh, y después ya los alcaldes por comuna que también trabajan, pese a lo mejor, el gobierno es de una tendencia y el alcalde es de otra, pero la idea de que independiente de sus diferencias políticas tomen decisiones, ¿ya? El poder local tiene mucho por hacer. De la provincia de Chacabuco, la Romy. Sí, pues eso sí, ¿verdad? Yo soy de mi casa, ni siquiera sabe qué provincia, qué feo, qué inculto. Ah, yo soy penquista, obvio. Sí, amo Conce. Yo digo que voy a morir aquí. Me encanta Conce, sí, todo. Aunque llueva, truene, salga el sol, me encanta Conce. Pero bueno, bien. Esta es un ejemplo de un mapita, ¿cierto? Para evitar, puse de Magallanes y la Antártica chilena, ¿cierto? Las provincias y las comunas que va a estar ahí componiendo esta región.
¿Ya? Sí sé, po. Ah, tú eres de Santiago, Mauricio. ¿Sí? No sabía. Ya, nos quedan 5 minutos exactos para hacer el cierre. Entretenido. Oye, yo siempre en todas las clases digo, entretenido esto. Soy súper positiva, chiquillos. Bueno, si no me gustan las clases a mí, ¿qué más puedo esperar? Y digo, oh, estuvo tan buena la clase. Le digo a mi amiga, no, estuvo súper buena la clase, entretenida. Me quedan mirando así como, bueno, será, po, si lo dice ella. Ya, chiquillos, hagamos el cierre. ¿Con qué nos quedamos la clase de hoy? ¿Con qué concepto? Ay, 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 pero por favor. Sí, yo soy lentita. El Estado, nación. Oye, tienen que saberse al revés de esta cuestión. Democracia. Gucci. Gobierno. Poderes del Estado. ¿Qué más? Me dio escalofrío. Poderes del Estado, ¿qué más? Administración, muy bien. Poder ejecutivo. Legislativo. ¿Ustedes miran esto en algún momento? ¿O lo hago por nada? Democracia representativa. ¿Miran esto o no? Dígame la verdad, aunque me sienta mal. Ah, ya. ¿Y les sirve? Ya, bacán. Eso bueno. Democracia representativa. ¿Qué más? Sí, po. Sí, ahí están los conceptos claros. Y ustedes tienen que empezar a relacionarlos, explicarlos y ver cómo se conectan unos con otros. Si logran hacer eso por sí solos, es porque en el fondo ya les hizo clic el contenido. Ya, democracia representativa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Libertad de expresión. Censura, yo fui censurada. Siempre me quieren censurar, pero me da lo mismo. Libertad de expresión, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, como objetivos de la democracia. El bien común es el fin último del Estado, ¿ya? Como, sí, libertad e igualdad. Eso es clave dentro de la democracia. ¿Ya? El bien común en cuanto al Estado. Bien común. Sí, son conceptos importantes. ¿Algo más que se nos quede en el tintero? Constitución, sí, pues una constitución política, muy bien. Yo lo había pensado, después se me olvidó. Política. La constitución es clave, ¿ya? Importante cuando se habla de una democracia, chiquillos, tenemos que ser una tipo de democracia. Ahí sí, yo puse representativa y democracia directa. Sí. Elecciones periódicas, ¿puede ser? Ah, los poderes del Estado. Periódicas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A este le pueden agregar algo, si se les ocurre. Bueno, voy a guardar y lo voy a subir al tiro. La clase no aparece al tiro, pero mañana. Ah, Congreso bicameral, ya, está bien. Congreso bicameral. No sabemos hasta cuándo. Suiza, democracia directa. Voy a ver qué estrategias usan, lo voy a buscar para el viernes, porque si no se me va a olvidar. No sé. Ya, pero está bien ahí como antecedente, voy a cachar bien, a ver qué elementos tienen de democracia directa, pero no sé qué tan directa será. Que a lo mejor tiene más elementos de directa que representativa, puede ser eso.
porque una democracia directa es como estar ahí en la votación directa de las leyes y todo, entonces igual es como difícil. Ya, pero lo voy a buscar como para analizar el caso y explicárselos acá, ¿ya? Para que salgamos de la duda. Bien, eso, chiquillos, ¿alguna duda? Voy a dejar de grabar antes que me ponga a hablar tonteras.